continuación vamos a hablar de pseudopoblación. El doctor Jorge Sánchez nos va a hacer favor de presentarnos este tema. Doctor, por favor. Bueno, la pseudodesfoliación es un problema que Lisbeth en 1917 ya la reconocía como tal. A partir de ahí, hasta la fecha, no hay una causa real de por qué es, cómo viene, de dónde se forma, únicamente que es material amiloide que se está generando con sustancia amorfa y que se deposita en diferentes partes del cuerpo y se asocia con algunas enfermedades sistémicas. Si recordamos, la pseudodesfoliación, al menos aquí en el estado, es muy frecuente y hay lugares como los esquimales en donde no se ha encontrado esta pseudodesfoliación. Se cree que es una enfermedad con una penetrancia genética en diferente grado. O sea, hay personas a las que sí les va a dar, hay personas a las que les va a dar en los dos ojos, hay personas en las que van a desarrollar glaucoma y hay unas que van a tener mucha pseudodesfoliación y no van a tener consecuencias con la presión intraocular. El grado de pseudodesfoliación no está relacionado con la debilidad zonular o con la dilatación pupilar. O sea, pueden tener 2 o 3 puntitos y estar gravemente afectados, o al contrario, no tener nada y tener una afectación en estas dos zonas, que son las más importantes relacionadas a lo que estamos tratando, que es la cirugía de catarata. Relacionando la pseudodesfoliación con la hipertensión, es la primera causa de glaucoma primario de ángulo abierto reconocida como tal. Entonces, esta pseudodesfoliación, como sabemos, tiene poca respuesta al tratamiento. En pacientes que tienen cirugía de catarata y pseudodesfoliación, que este es un tema que vamos a ver más al rato, pero aquí los pacientes más beneficiados con una cirugía de catarata son los pacientes con pseudodesfoliación y tienen mayor posibilidad de un paciente con pseudodesfoliación de complicarse. Normalmente tenemos 10 veces más posibilidades de tener algún problema grave. ¿Qué vamos a ver antes de un paciente con pseudodesfoliación en el preoperatorio? Son todas estas condiciones que vamos a tener y que debemos de recalcarlas. O sea, antes de tocar a un paciente, ya pensar en todo esto. Si no lo tenemos como tal en mente, pues nos van a salir algunas cosas bastante indeseables. Del otro lado, tenemos lo que vamos a tener en el posoperatorio. Y en el posoperatorio vamos a tener que, desde las inmediatas, picos de hipertensión, hasta líos luxados. En los riesgos intraoperatorios, ya metiéndonos a la cirugía como tal, son 2 nuestros problemas principales en los que nos debemos enfocar. Hay más, pero 2 los que yo estoy abordando en este momento. 1, la pupila pequeña, y 2, la debilidad zonular. La matriz intracelular que debilita el músculo dilatador de la pupila, el esfínter y todo, que evita que la pupila dilate, es una alteración que va a jugar un rol importante en nuestra cirugía. Normalmente una pupila pequeña, ¿qué nos va a traer como consecuencia? Pues una dificultad para hacer una rexis, y hacer una rexis chica nos va a condicionar mayor reto para sacar los restos del cristalino dentro de la bolsa. Entonces, y esto va a ocasionar que podamos tener un desgarre y nuestras complicaciones. La debilidad zonular, que igual se debe a liberación de lisosomas, situaciones de isquemia, efecto de masa, debilidad de la misma, y que va a irla degradando poco a poco. Las consecuencias de los riesgos intraoperatorios: tenemos la debilidad zonular. Estos son algunos de los datos clínicos que podemos ver como debilidad zonular. Pacientes que empiezan a tener, y aquí hay que recordar que hay pacientes a veces que tienen el mismo grado de catarata, que tienen cambios en una refracción, ya sea hipermetrópicos bueno, aquí con las consecuencias del cristalino con una debilidad zonular. Entonces tenemos que hay algunos datos clínicos que tenemos que revisar previo, como les comentaba, las cirugías. Facodonesis, si hay un grado de luxación, normalmente del 66 al 90% de los pacientes que tienen una luxación del cristalino normalmente es inferior. Aquí nosotros también tenemos que recordar la profundidad de la cámara. Las cámaras pueden profundizarse, hiperprofundizarse o estrecharse.
Y en este artículo de Kuller decía que una cámara que tiene un 2.5 mayor o menor de esto tiene más probabilidades de que se complique en un paciente con pseudoesfoliación. Aquí tenemos dos imágenes. En la de arriba observen la cámara posterior profunda. En un paciente con pseudoesfoliación pues hay que empezar a tener cuidado. Y en la parte de abajo una cámara estrecha y más inferior. Entonces son de los signos que podemos tomar en cuenta al momento de valorar un paciente para tratamiento quirúrgico. Normalmente cuando nosotros entramos a un paciente de FACO, sobre todo en una pseudoesfoliación, debemos de tener pues bien armados, ¿no? Viscoelásticos. En la cápsula rexis tratar de que sea bastante amplia. Rexis chiquitas, les digo, más dificultad para sacar restos. Rexis muy amplios van a ocasionar que a veces si necesitamos utilizar algunos retractores capsulares vamos a tener una subóptima ampliación de la misma. Aquí está un signo de inestabilidad sonular. Esto que es un fruncimiento de la cápsula anterior. Entonces al empezar una rexis no es una catarata intumescente, no tiene nada que ver, pero al momento de hacer con el quistitomo nuestra primera incisión sobre el crucem, vemos que ahí es un fruncimiento. Este es un dato clínico que nos puede ayudar y empezar a pensar qué es lo que puede llegar a pasar en nuestro paciente. Algunos instrumentos que nos pueden ayudar para poder hacer una rexis. Aquí vemos un cristalino parcialmente subluxado con alguna deficiencia de la sonula. Entonces colocan los retractores capsulares en las áreas en donde está la zona de mayor debilidad y empezar la rexis por la zona en donde está más fija. La hidrodisección y la hidrodilaminación, con esto lo que vamos a tratar es evitar hacer un manejo gentil del cristalino. Si nosotros no hacemos una buena hidrodisección y hidrodilaminación, y sobre todo Daiva Zabada hace referencia a que hay que hacer una excelente viscodisección por el hecho de que tengamos pensado de que a lo mejor vamos a colocar un anillo de tensión capsular en un paciente con desfoliación. Entonces él hace mucho hincapié en esto. La técnica de FACO, pues aquí la técnica de FACO es con la que más seguro se siente. Hay FACO CHOP, Stop and CHOP, no sé cuál la que ustedes gusten, pero siguiendo algunas recomendaciones. Uno, manejo gentil del cristalino, parámetros bajos y el trabajar en zonas de seguridad. En las técnicas, pues hay que ver algunas, ya una vez que nos en las técnicas, al remover la corteza, una vez que ya hemos quitado el cristalino como tal, al momento hay algunos datos que nosotros podemos ver cómo está nuestra debilidad sonular. Si nosotros al momento de estar quitando los restos vemos que la rexis empieza a cambiar de posición, ya no está en el centro sino empieza a bailar la rexis, ya tenemos algo dilatado. Si nosotros visualizamos el fornix de la rexis, aguas, ya está muy elástica o ya se desprendió. Si al momento de tomar un resto en la periferia con la irrigación de aspiración se frunce totalmente, cuidado, ya tenemos datos de que no está funcionando bien nuestra cirugía, o tenemos que tener más cuidado. En las técnicas continuamos con los suyos. Aquí es nada más una complicación que se puede presentar, que es el síndrome de dirección equivocada de fluidos, en los cuales podemos tener hipertensión, presión positiva con estrechamiento de cámara, que a veces es muy difícil terminar a veces la FACO, y pues aquí están algunas recomendaciones que se pueden llevar a cabo. Dentro de ¿qué es lo que ya entramos en la parte del manejo de la pupila pequeña como tal, que era donde a lo mejor haremos un poquito más de hincapié? Los medicamentos, como no sabemos cuánto va a dilatar nuestro paciente, o a veces si no lo apuntamos en el expediente se va a dilatar, que dilata o no dilata poco, pues empezarle con todo los medicamentos que nosotros tenemos para dilatar, no subestimar, no porque veamos poco pseudoesfoliación no le pongamos todos los medicamentos que tiene que hacer. En las técnicas de expansión de pupila podemos desde el inicio liberar sinequias, estiramiento de la pupila, como decía el maestro Villar-Curie, es el descuartizamiento de la pupila, la dilatación con viscoelástico, algunas esfinterectomías radiales. Ya veríamos una cirugía con esta técnica. Hay otras
Hay otros elementos dentro de los muchos que existen. Aquí está en la imagen el dilatador de pupila de Mayuge, está el de Beller, está el anillo de Murcher, los ganchos de Juan, mal llamados de Grishaber, sabes, es la marca, ¿no? En inestabilidad sonular, aquí nosotros podemos hacer manejo de algunos elementos que podemos utilizar, desde ganchos, desde los anillos de Sioni, el anillo común y corriente de tensión capsular, segmentos, dependiendo de lo que sea. Y aquí hay algunos otros anillos y algunos otros elementos que también existen en el mercado. Aquí, en la inestabilidad celular, se prefieren utilizar anillos cuando tenemos un 25% de los 360 grados de debilidad sonular. Y nosotros aquí nos podemos ayudar, uno, con ese tipo de anillo como el que está de abajo, que los cuales se fijan en la esclera, y además al iniciar la cirugía y hacer las raíces, como vimos anteriormente, utilizar ganchos retractores capsulares. El manejo de la inestabilidad, también los segmentos, cuando no queremos colocar realmente un anillo como tal, podemos utilizar segmentos, y los segmentos también fijados a la esclera funcionan bastante bien para ese tipo de pacientes con estos problemas. La zónula estable, en la selección del lente intraocular. En la selección del lente intraocular, pues bueno, el menos recomendable de todos los lentes son los lentes con ópticas de plato, porque tiene posibilidades que al hacer una capsulotomía se puedan ir hacia atrás. El hidrogel, el acrílico, tienen una buena compatibilidad uvial, y cuando tenemos una ruptura de cápsula, una de 3 piezas o uno de PMMA. Bolsa inestable. La bolsa inestable aquí pues es un anillo de tensión capsular, y aquí tenemos lentes de 3 piezas, y lo que quiero dar a entender es que a lo mejor si tenemos una ruptura de cápsula, un anillo de tensión capsular no nos va a servir. Entonces, si tenemos todavía una ruptura de cápsula, creo que el lente de 3 piezas de MA60 es un excelente lente. Si no hay alguna bolsa, ya no existe, ya se fue en la cirugía, pues ahorita creo que viene un tema de manejo de afaquia, entonces ahí pueden ser algunas de las opciones. En la selección del lente intraocular, como son cristalinos que van a tener cierta tendencia a luxarse, los multifocales, tóricos, o sea, lo que hablaba ayer el doctor Sergio, o sea, no es por acabarse los lentes premium, pero no son los más indicados. En este reporte y en un reporte que presenta de la universidad, del doctor Coach, él menciona que son los que van a producir más aberración, son los menos indicados. No están satanizándolos, pero sí están diciendo que tengan cuidado. En el posoperatorio inmediato, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pues un aumento de la presión intraocular importante los 2-3 primeros días. Podemos tener una queratopatía por pseudoesfoliación, y bueno, un poquito más tarde, la pacificación de la cápsula posterior o la fimosis. Y hablando de la fimosis, Kimber, el creador de la fimosis, veía que este síndrome de contracción capsular, en un reporte que él hizo por ahí del 95, menciona de que hay 3 condiciones para que se forme esta fimosis. Curiosamente, antes de la FACO, esta fimosis no era tan reportada, no eran cosas tan significativas, más sin embargo, una vez que él ejerce este artículo, menciona que hay 3 condiciones para que se forme esta como tal. 1, lente en la bolsa; 2, capsulorrea circular continua; y 3, técnica de FACO. Entonces son los factores de riesgo que se empiezan a formar. Aquí tenemos algunos datos de fimosis y la solución del cristalino. Normalmente estos cristalinos están condicionados para que entre 8.5 años a 17 se empiecen a empezar a luxar. Entonces, hace 2 años en el ASCARS, el doctor Soler, sonaba la alarma de que muchos de los lentes que se habían colocado en la bolsa tiempo atrás van a tender a luxarse. Entonces tendríamos que aprender a empezar a utilizar técnicas para empezar a fijar este tipo de lentes. Todos los lentes están implicados, ningún lente se salva de esta situación que se está presentando. Aquí hay algunas razones para cambiar un lente. O sea, no todos los lentes, si tienen facodonesis nada más en su paciente con pseudoesfoliación, pues no le hagan nada, únicamente observen. Eso le va a hacer, pseudofacodonesis. Pero si ya tienen un daño en las árticas, se rompieron, le dimos fuerte con el jack láser,
está, ya se luxó, sí, va a haber una necesidad de cambiarlo. Algunos datos que podrían utilizarse, algunas técnicas para mejorar esa afagia como tal. Pues pueden fijarse al iris, pueden fijarse a la esclera, ellos fijados con el cibo tisular, el manejo de la afagia como tal. En resumen, el 50% de la pseudoexfoliación se presenta con la pupila dilatada. O sea, si no dilatamos al paciente no nos vamos a dar cuenta que a veces tiene la pseudo, a veces sí nos damos cuenta, pero en el 50% tienen este problema y se reconoce al dilatar la pupila. Segundo, el grado de pseudoexfoliación no está relacionado con el grado de riesgo que tiene el paciente para una debilidad somular o una falta de dilatación. Hay que prevenir complicaciones, hay que prevenir y provenir, sería lo que yo les mandaría como un mensaje, que sería, o sea, no solamente saber de que voy a tener una pseudoexfoliación como tal, sino estar armado de un buen vitrector, armado de anillos, armado de segmentos, ganchos, todo lo que pueda yo tener para poder entrarle a este tipo de cirugías. Y nada más aguas con los lentes premium. Gracias.